¿Quiénes son las pesadillas sonrientes de Poppy Playtime Chapter 4? Vamos a verlo. Let's go. Empecemos con Baba Shops. Es considerada como la oveja negra del grupo. Le gusta conservar mucho su espacio, y cuando te digo mucho espacio, es muchísimo espacio. Ella puede ser distante, callada, sin energías, y usualmente requiere de mucha persuasión para sacarla de casa. Afortunadamente para ella, tiene algunos amigos muy persistentes. Usualmente se encuentra de mejor ánimo luego de un rato, pero al día siguiente regresamos a la misma situación. Baba Shops es un personaje femenino y su aroma representativo es el anís. Esta oveja fue la primera en aparecer en el teaser trailer del Chapter 4 y estará por verse si tiene un rol que cumplir dentro de la historia de Poppy Playtime. Iki Liki es el típico chico que cuando va perdiendo en una carrera de relevos, inmediatamente señala su rodilla dolorida como la culpable, incluso cuando eso no sea verdad. Él es la pura definición del mal deporte. Aunque tenga un talento natural, se la pasa constantemente desafiando a todos en lo que sea, y usualmente no obtiene los resultados esperados. Pero no te preocupes, porque él siempre tendrá una excusa preparada para dicho momento. Iki Liki es un personaje masculino que tiene su inspiración en una rana venenosa de manchas amarillas, y su olor es perteneciente al café. Grabby Baby. Ella no podría guardar un secreto si su vida dependiese de ello. Si hay una cosa que más adora en el mundo es andar de chismosa, y es bastante habilidosa en este aspecto. No conoce el concepto de privacidad ni tampoco sus límites. Y si ella está en una habitación, puedes apostar de que está escuchando a alguien. No te preocupes, si alguna vez se queda sin jugosos secretos por revelar, solo tiene que inventarse algunos cuantos. Grabby Baby es un personaje femenino que tiene un aroma relacionado a la goma de mascar. Alistair Gator es un chico perezoso en todos los sentidos y siempre lo vas a encontrar de chill. Si por él fuese, se quedaría todo el día en el agua sin hacer absolutamente nada. Él no es muy fanático del dicho, esfuérzate y serás recompensado. En su lugar, es un fiel creyente de que las cosas buenas vienen hacia él eventualmente y que solo necesita esperarlas. Alistair Gator es un lagarto masculino que no le gusta levantar la pala, y su aroma especial es el sándalo. Simon Smoke, él sabe que es cool y popular. Se asegura que en todo momento nadie se olvide de él, ya sea para presumir ante sus amigos o simplemente para alardear uno de sus logros. Siempre se trata de un concurso de popularidad que casi siempre los gana. A decir verdad, es un completo pelmazo, pero él siempre tiene un truco bajo la manga para salirse con la suya. Simon Smoke es un personaje masculino cuyo aroma destacable es la madera humo. Po, caracterizado por tener un odio hacia el sol y piensa que es un truco cruel de la naturaleza que el mundo lo necesite. Todos ellos se sienten cómodos en la oscuridad e invierten sus noches vagando por los cementerios, ya sea para escuchar música y sentirse vagamente enojados sin ninguna razón. Ellos insisten en que no están en una etapa. Algunos de la comunidad han pensado que Po era el que estaba en el dibujo del teaser trailer 2 del Chapter 3, ya que se puede observar que en el dibujo sale un personaje de color morado con unas manos similares a las alas de un pájaro. Pero esto es completamente falso, debido a que un desarrollador confirmó que la existencia de las pesadillas sonrientes fue planificada en junio del 2024, mientras que el teaser trailer 2 pertenece al 2023. Pero lo que sí podemos decir de este cuervo es tener un aroma relacionado a la canela. Twill se autoproclama como el roedor de la basura. Cuando no está ocupado comiendo o recolectando basura, se convierte en un vivaz conversionalista. Su mayor cualidad es hablar en todo momento, lo que resulta aún más increíble teniendo sorpresivamente poco que decir. Si alguna vez necesitas que alguien te ofrezca comentarios perpicaces o alguna pieza de basura, Twill es tu chico. Twill es un personaje masculino que quizás haya tenido inspiración con la película Ratatouille, y su aroma característico es el petricor. Maggie Mako, con lo que respecta a Maggie, siempre está pensando en su barriga. Ella es muy feliz cuando se trata de tener comida en su boca, y créenos cuando te decimos que no es nada quisquillosa. Le encantan los dulces, pero le daría muchísimo asco si se tratase de verduras. No te sorprendas si ella toma tus hábitos de salud alimenticia y los convierte en una mezcla de azúcar, sirope de chocolate, crema batida y una gran cereza encima, todo mientras se ríe profusamente de ti. Maggie Mako es un personaje femenino y tiene aroma a chocolate. Con respecto a los aromas de estos critters, siguen siendo utilizados para aplicaciones de aromaterapia, pero la diferencia radica en que no te ayudan a dormir, sino que te mantienen despierto. Ahora bien, vamos a teorizar quiénes son los enemigos o contrapartes opuestas de todas las criaturas existentes. Catnap
Baba es un personaje que casi nunca habla en el juego y sería el enemigo perfecto de Twill, caracterizado precisamente por hablar mucho, así como también de que los gatos y ratones nunca se han llevado bien. Craftycore es muy creativa por ver la belleza del mundo con todos sus colores, haciendo que sea enemiga natural de Po, que prefiere lugares oscuros alejados del sol para no tener que ver ese mundo que Crafty sí quiere. Bobby Berhawk siempre ha sido alguien cariñosa que muestra atención y amor hacia los demás, pero sería enemiga de alguien como Simon Smokes, que solo piensa en sí mismo necesitando que todos le presten atención a él. Baba Fan es el más inteligente de los critters, que suele compartir sus conocimientos para que los demás también aprendan, pero sería enemigo de alguien como Revy Baby, que solo se dedica en andar de chismosa, desinformando a los demás con historias inventadas por ella misma. Dog Day es un líder caracterizado por motivar a los demás en seguir adelante, sin importar lo difícil que sea la situación, pero sería enemigo de Baba Shops, que siempre necesita que los demás la motiven a ella para animarse en hacer las cosas. Hoppy Hopscotch siempre ha tenido mucha energía y entusiasmo en todo momento, pero sería enemiga de Alistair Gator porque no toleraría verlo holgazaneando sin hacer el mínimo esfuerzo por moverse. Kicking Chicken es alguien bastante cool que no le importa caerse en alguna prueba porque sabe que puede levantarse y seguir adelante, pero sería enemigo de alguien como Ikiliki, que lo único que hace es echarle la culpa a cualquier cosa externa solo para no reconocer sus propios errores. Y Piki Piggy le gusta mucho la comida, pero siempre considera entre sus opciones una dieta balanceada, pero sería enemiga de Maggie Mako, que lo único que hace es comer toda comida chatarra, en especial aquella que tenga altos niveles de azúcar. Y ese sería el video, conociendo a las pesadillas sonrientes de Poppy Playtime Chapter 4. Muchísimas gracias Lucy Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Algunos se estarán preguntando por qué no estoy siendo castigado últimamente. Pues simple y sencillamente porque decidí regresar por mi cuenta mientras que Poppy permanece en Playcare. Así que en su ausencia voy a comportarme de forma responsable sin hacer ninguna travesura. Y lo digo en serio, no voy a hacer nada, así que te espero en el próximo video. Ninguna travesura. Ninguna. Ni una sola. Hola, Momi, ¿por qué no me das un abrazo de bienvenida?